Estamos en Libre como tú con el senador Alex Flores, senador por el Pacto Histórico, que ha estado en el eje de la controversia, bajo todos los reflectores en el país, por una situación que tuvo en Cartagena y bueno, también por su defensa, que a ojos de muchos ha sido igualmente controversial. Bienvenido, senador Alex Flores, a Libre como tú de Canal 1. Muchas gracias, Iván. Muy contento de estar aquí. Un saludo para ti y para todos los televidentes y las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Nuestra intención, senador, es conocer, ir un poco más allá de lo que ya todo el mundo ha estado discutiendo con los videos que salieron a la luz pública. Centrémonos de una vez sobre este tema. Cuéntenos, desde su punto de vista, qué fue lo que ocurrió esa noche en Cartagena, que ha dado para que muchos colombianos se la pasen hablando sobre este tema. Bueno, fue un evento en el que yo estuve en la ciudad de Cartagena de telecomunicaciones durante la tarde. Llegué al mediodía, participé del evento, luego se dieron unas reuniones de políticos en las que siempre hay una botella de whisky sobre la mesa y unas cuantas cervezas seguramente también. Desde muy temprano, 3, 4 reuniones en el día, pues son un trago detrás del otro, algo uno va picando y comiendo, mezclando licores. Algo que para muchos es natural, es normal, pero que, bueno, a veces a uno el destino, la vida, creería uno que le juega una mala pasada, porque en el momento uno creo que lo vive como una tragedia y lo vive como una mala pasada, pero creo que los aprendizajes y las enseñanzas de cosas como estas son tan importantes. Dios lo martilla a uno y cuando lo martilla duele, pero el aprendizaje y el crecimiento que queda de eso es muy importante. Terminaría la noche, pues, por supuesto, con las imágenes que el país conoció, totalmente pasado de tragos hasta más no decir, en una discusión que se presentó con la policía, que en principio quiso decirse que la discusión había sido por el ingreso o no al hotel, y la discusión, pues logramos demostrar con videos y diferentes pruebas que todo el tiempo se centró en lo que pasó en el municipio del corregimiento de Chocho, porque yo fui el senador que denunció y le contó al país lo que estaba pasando con una masacre que iba a pasar de agache, con la que no iba a pasar nada, con la que estaban tratando de lavarle la cara a un coronel que asesinó a 3 pelados de 17, 21 y 26 años, y que fue un caso bastante sonado en el país, al que por cierto no le dieron ni la mitad de la atención que me pusieron a mí por estar borracho, lo que pues realmente preocupa en un país que mantiene de tendencia 2 semanas en todos los medios de comunicación un asunto de estas características, una borrachera, un error, un escándalo, pero que no le pone la misma atención a masacres, asesinatos, a asuntos de robos, de corrupción. Si le pusiéramos por lo menos el 10% de la atención que me pusieron a mí y a ese caso, que le ponemos a otros eventos del país que realmente sí son graves, que realmente sí representan la pérdida de miles de millones de recursos que no solamente son plata, sino que son centros de salud que se dejan de construir, que son colegios y universidades que no se hacen, que son la alimentación de los niños que no les termina llegando. Eso que realmente es lo importante. Ojalá le pusiéramos la lupa de la manera en la que se la ponemos a estos asuntos personales a los que la gente disfruta tanto despedazando en redes, pero que bueno, los que trabajamos en esto entendemos que también esos son los gajes del oficio, que toca tener la piel fuerte, seguir avanzando, corregir, porque bueno, la mayoría de pelados de 30 años, yo tengo 31 años, cuando están pasando por esta edad, pues viven de rumba y de pronto se permiten cosas que la juventud de alguna forma le otorga a la gente. Quienes ocupamos posiciones de liderazgo y estamos en el sector público, pues por supuesto estamos llamados a otro tipo de comportamiento, y eso fue algo que me tocó aprender a los juetazos. Me tocó, de alguna manera me ha tocado madurar más rápido de lo que normalmente se espera de alguien con mi edad, pero creo que la enseñanza, el aprendizaje es tan valioso, tan grande, la reconexión con lo espiritual, con Dios. Yo creo que muchas de estas cosas que pasan y que me han pasado tienen que ver también con una desconexión espiritual en la que había tenido una relación distante con Dios y en la que hoy encuentro, digamos, un estado de paz interior que se dio producto de eso, que podría parecer malo en principio, pero que si incluso hoy se me diera la posibilidad de volver a Cartagena, yo no cambiaría nada de lo que pasó,
porque por muy doloroso que fue, también fue muy enriquecedor, fue algo muy importante para mi vida, es una lección que le voy a poder hablar a mi hijo que tiene 1 año y medio cuando esté, decirle, mira, esto es lo que el licor hace, esto es lo que pasa cuando abusas de estas sustancias en las que, insisto, hay una doble moral gigantesca, es decir, la gente le dice a sus hijos que no fumen marihuana, pero se emborrachan delante de ellos, y maravilloso, no pasa nada, y en muchas ciudades de nuestro país le enseñan a los niños desde los 12 años o antes a tomar. Y yo creo que eventos como los que pasaron en Cartagena son la demostración de lo delicado que son estos asuntos, de la importancia que hay que darles, pero también una lección fundamental de resiliencia, de seguir avanzando y de que uno puede equivocar, errar, destrozarse, porque para mí fue como si yo fuera un florero que se creía muy chimbita y el florero se cayó y se partió en 1000 pedazos. Pero esa partida también en la reconstrucción me dio la oportunidad de decidir qué pedazos quería poner y qué pedazos no. Hay una técnica de reconstrucción japonesa en la que cuando las piezas se parten, al reconstruirlas de nuevo, no tratan de ocultar las grietas que quedaron de los pedazos que se partieron, sino que los curan con hilos de oro para que se note por dónde fue que se rompió y cómo fue que se reparó. Y esa pieza es única, solo se rompió a su manera, se recuperó a su manera y ahora eso que eran grietas y dolores brilla con oro. Así que para mí también fue la oportunidad de decidir qué pedazos quería poner de nuevo, qué pedazos no, y de hacer brillar con oro esas cicatrices para seguir avanzando y darle y ser ejemplo para el país, que creo hoy puedo demostrarle después de más de 7 meses, casi 8 meses ya, de no tomarme un solo trago, de no probar una sola gota de licor y estar trabajando de manera decidida por el país. Entonces, si le estoy entendiendo bien y para contarles a nuestros espectadores, no está arrepentido de lo que sucedió porque este golpe ha sido una enseñanza tremenda para usted y lo está convirtiendo en clave positiva, en una oportunidad para mostrar pues, el impacto del alcohol y la necesidad de cambiar ciertas cosas. Démosle como claridad, arrepentido de haberle faltado el respeto a los policías, sí, por supuesto, porque uno nunca, pues, y por lo menos yo no me voy a sentir orgulloso nunca de maltratar a alguien, y por eso les pedí perdón y por eso me retracté de las afirmaciones deshonrosas que les hice, porque nadie se merece eso y mucho menos de parte de un congresista, de una persona que debe estar llamada a dar y ser ejemplo. Cuando hemos sido llamados además los padres de la patria, esto hace parte de lo que el licor hace con la gente, ¿no? Si uno quita el licor de la ecuación, pues no habría disputa, no habría discusión, no hubiera pasado absolutamente nada. Es realmente el factor licor que por eso decidí eliminarlo de mi vida, el que nos lleva a esto. De lo que no me arrepiento, o lo que no, más que arrepentirme, es el hecho de que no quisiera cambiarlo. Yo no desearía cambiar eso que pasó allí, como si pudiera volver en el tiempo y diría, entonces ya no voy a ir a las reuniones, sino que me voy a ir para el hotel desde temprano, o ni siquiera voy a ir a Cartagena, sino que me voy a quedar en Medellín o en Bogotá, y voy a evitar que todo esto pase. Pero es que si yo quito el hecho, quito las consecuencias. Y si quito las consecuencias, quito la conciencia que me generó el que eso pasara. Quito el aprendizaje. Quito el dolor también. Pero es que el dolor fue lo que me generó el aprendizaje. Entonces yo no cambiaría lo que pasó porque fue un aprendizaje que ninguna experiencia ni ninguna charla que alguien le pueda dar, ningún seminario ni ninguna clase en una universidad o colegio le va a enseñar a alguien lo que enseña una experiencia dolorosa. Y eso que uno a veces trata en su momento y dice, ve, esto no quisiera que esto pasara, pues le pones otros ojos porque ahora lo recibes como una bendición. Y una bendición en la medida que te enseñó. O sea, sin esto yo no hubiera aprendido. Sin esto doloroso yo no sería la persona que soy ahora. Sin esto doloroso no me convertiría en lo que me voy a convertir. Uno a veces no puede ver porque la vida tiene un factor de azar, las cosas que le van a pasar para convertirse en quien quiere ser, pero esas cosas que te pasan, especialmente las dolorosas, son absolutamente necesarias y Dios las puso en tu vida para que te convirtieras en lo que Él quiere que seas. Así que yo recibo esa experiencia con la gratitud y la aceptación de que era necesaria e importante para mi vida. Hay algo que usted señala que es realmente curioso en torno a esta situación, un contraste entre, digamos, la lapidación pública a la que usted fue expuesto y en cambio pasó casi desapercibido el tema de una masacre que parece haberse normalizado. Esto habla mucho de cómo somos
como sociedad, porque al final, ¿quién no se ha emborrachado? Y también, ¿quién no ha tenido un inconveniente con la policía, con las fuerzas del orden, que a veces incurren en abusos? Ese es todo un tema por analizar. Quisiera señalar este tema para preguntarle a usted cómo ve estas situaciones. ¿Hay una doble moral que usted ve de parte de pronto de los mismos medios, de los periodistas y de la sociedad en general en redes sociales que salieron a darle con todo a usted, pero pasaron desapercibido el tema de la masacre? Yo creo que es evidente, ¿no? Que la gente en general, todos caemos, y me incluyo allí porque creo que todos hemos caído allí, en el error, o por lo menos en el hábito, de exigirle a nuestros gobernantes un comportamiento superior, mejor o más, no sé, con una moral superior a la que nosotros mismos estamos dispuestos a otorgar. Es decir, queremos que nuestros líderes se comporten mejor de lo que nosotros lo hacemos. Y creo que también hay un grado de responsabilidad en nosotros los líderes en entender, por supuesto, que estamos llamados a ser ejemplo y por lo tanto nuestro comportamiento debe ajustarse a unos patrones que de alguna manera son de una moral superior a la que la gente en general se comporta. Es decir, nosotros nos tenemos que comportar mejor que otras personas porque nosotros somos el ejemplo de esa gente que nos está observando. Sin embargo, es inevitable darse cuenta que hay una súper doble moral en personas que incluso van todos los domingos a la iglesia a predicar y a mostrar cuánto diezmo dan y se les olvida cómo el mismo Jesús en la Biblia se dirige a los fariseos como hipócritas, personas que llegan a las iglesias a predicar que son unos santos pero que no han salido de allí e incluso en el mismo atrio de la iglesia se reúnen a hablar mal del vecino, ¿no? Se preocupan por no comer carne el Viernes Santo, pero destrozan a las personas en las salas de sus casas, a los que acusan como si de alguna forma tuviésemos el mazo del juez para señalar a otros y ver la paja en el ojo del otro cuando tenemos una viga en el propio. Yo también he caído en ese error muchas veces de señalar a otros, de criticarlos, de dilapidarlos. Y creo que también una de las enseñanzas de esto me muestra la importancia, por supuesto, de no ser doble, de entender que las otras personas erran, se equivocan y que cada quien está en un camino y en un proceso, pero esta doble moral también tiene que ver entonces en grandes proporciones con un país, como lo dije al principio, que le pone atención a asuntos de la vida personal de sus dirigentes y de los famosos y de los deportistas, pero que frente a otros asuntos que son realmente preocupantes, que realmente deberían acaparar las cámaras, los medios y la atención, pasan a un segundo plano. Entonces, todos nos dedicamos a criticar, a señalar cuando tenemos muchas cosas que resolver en nuestras vidas personales, dejamos de lado lo que es importante, y yo creo que eso le va haciendo daño a la sociedad, especialmente en unas redes sociales tan llenas de odio. Yo me pregunto qué está pasando por la cabeza de alguien que le dedique el día a sentarse en un computador a insultar a otras personas. ¡Qué vida tan miserable! O sea, yo creo que uno ahí tiene que revisarse. Yo personalmente no tengo cuentas por cobrar, no le tengo la mala a nadie, no cargo como esa mochila, porque esa mochila no la carga el otro, la cargo yo. Si yo le tengo rabia a alguien, el afectado no es el que yo le tengo rabia, soy yo que cargo con esa rabia. Y yo no tengo, digamos, cuentas por cobrar, no guardo como rencor frente a las personas que se pronunciaron de alguna u otra manera en medio de esa maraña de cosas que ocurren, pero sí llamo la atención sobre la necesidad de revisarnos como sociedad y que las personas realmente evalúen qué es lo que está pasando dentro de cada uno en una sociedad que destila tanto odio, cuando en su interior cada uno sabe que también tiene cosas por corregir, errores que ha cometido y que la diferencia fue que no los grabaron. Muy importante eso que menciona. La diferencia fue que no los grabaron. Más de uno seguro se emborracha y ha tenido este tipo de inconvenientes. Quiero preguntarle, ¿cree que hubo oportunismo político en su caso? Que algunos salieron a darle hasta con el balde, aprovechando esta situación para desprestigiarlo, y no solo a usted, con usted al partido, en fin, a su línea. Por supuesto. Creo que en ambos sentidos, tanto a nivel personal, yo tengo un proceso político en el que
he sido incómodo, he dicho cosas bastante incómodas y en videos que se han viralizado de manera bastante fuerte en distintos sectores del país donde me he pronunciado en contra de sectores de la derecha, en contra de procesos políticos como el del Centro Democrático. Yo vengo además, antes de ser senador, de ser concejal de Medellín, en una ciudad que tiene una situación política bastante compleja, donde un sector político independiente por primera vez en la historia de la ciudad ganó en cabeza de Daniel Quintero como alcalde de Medellín y de otros 2 concejales, uno de ellos fui yo, con el Movimiento Independiente, movimiento que fundamos en el 2019, en el que hemos señalado eventos de corrupción tan graves como el de Hidroituango, que es el escándalo de corrupción más grande de la historia del departamento de Antioquia, donde hemos hecho denuncias que han tenido un calado importante. Por ejemplo, yo fui una de las personas que denunció que Federico Gutiérrez, siendo alcalde de Medellín, ocultó el documento que demostraba la responsabilidad de los contratistas en el proceso de Hidroituango, recordando que lo que quería esa administración y lo que querían empresarios que estaban vinculados en el negocio era que la gente terminara pagando en los servicios públicos los daños que ellos habían causado con sus malas decisiones y con la corrupción. Porque fui yo, además, quien denunció a un teniente coronel que cometió unos falsos positivos y que representaría que yo no conozco otro caso donde un falso positivo lo haya cometido directamente un oficial de la fuerza pública. Siempre son, digamos, patrulleros o personas de un rango inferior las que terminan cometiendo el acto con la orden que da un superior. En este caso era directamente el teniente coronel quien asesinó a sangre fría a los jóvenes. Esto levanta escama. Y eso también me ha invitado a mí a una reflexión, ¿no? Es decir, uno ve el odio que viene de vuelta porque a lo mejor también fui promotor de esos odios a la hora de hacer política de la manera en la que lo hacía, en el momento en el que hacía activismo. Entonces, esto fue aprovechado, vamos, vieron el momento de oro, tanto los contradictores personales como los sectores de oposición al gobierno nacional que dijeron aquí le hacemos daño al presidente, aquí le hacemos daño a la bancada del pacto histórico, y eso con ayuda de algunos medios, hay que decirlo, y periodistas, que de periodismo parecen, digamos, saber poco, porque cuando uno utiliza adjetivos, opina participando de la discusión ya no para mostrar los hechos, sino tomando partido, ya eso no es periodismo, eso es política. Yo invitaría a esos periodistas a que se lancen a la política y la hagan de frente, no como escudándose en el micrófono diciendo que es que yo estoy haciendo periodismo, eso no es periodismo. Y muchos utilizaron los micrófonos y las cámaras que tienen para emitir juicios de valor. Yo me pregunto si estas personas tienen vidas perfectas y nunca se han equivocado, pero por supuesto lo aprovecharon pues para digamos, echarle leña al fuego, porque esta es la estrategia que está utilizando la oposición en Colombia. Hoy el Centro Democrático y los sectores políticos de oposición al gobierno, cualquier cosa, la ministra Irene Vélez, ministra de Minas, se equivoca, tiene un lapsus en el lenguaje que lo tiene todo el mundo todo el tiempo, que se confunde uno diciendo una cosa y es evidente que lo que quería decir era otra cosa, entonces que pidiéndole la ministra la renuncia a la ministra por el hecho de que se equivocó, y si hubiera dicho pidiéndole la ministra la renuncia, pues si lo hubiera dicho ella, le sacan, mejor dicho, todos los titulares diciendo que no sabe hablar y tratan de engrandecer cada pequeño error que ocurre en el gobierno para tratar de generar la apariencia de caos. Quieren hacerle creer a la ciudadanía que todo está yendo mal, que todo es un error, que todo es un caos, porque les arrebatamos el poder, porque ganamos las elecciones, porque somos ahora nosotros quienes tomamos las decisiones y las estamos tomando para ayudarle a la gente, para el beneficio de la gente, y eso no les gusta porque ellos estaban acostumbrados a tomar decisiones para ellos, para favorecerse ellos, por eso se oponen a reformas como la reforma a la salud. Reformas que lo que pretenden es quitarle el manejo de los recursos a las EPS. ¿Por qué? Porque lo hicieron mal, porque se robaron mucha plata, porque la gente se muere en las puertas de los hospitales, porque la gente se muere esperando que le entreguen una cita, porque el sistema funciona mal y lo sabemos todos los colombianos. ¿Qué queremos hacer? Quitarles el dinero a las EPS y que el dinero vaya directamente desde un fondo nacional a los hospitales y a las clínicas. Y por supuesto ellos se oponen a eso. ¿Por qué? Porque les dañamos el negocio. Entonces, no solamente se oponen a la reforma, sino que todo lo que ocurre alrededor tratan de amplificarlo con el objetivo de hacerle el mayor daño posible. No pretenden hacerme solo daño a mí, a lo mejor, digamos, yo no les importo tanto.
quieren hacerle daño al presidente, quieren hacerle daño al proyecto político, quieren hacerle daño a una apuesta que está pensada para la gente y no para ellos, y a ellos no les gusta que que lo que creían que les pertenecía, que eran los recursos públicos, ya no son de ellos, sino que se los estamos devolviendo a la gente. El Uno.